Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a el cuarto episodio de nuestra serie Islam y las religiones. Hoy vamos a hablar del budismo, pero antes de empezar, os animo a que vayáis a www.adamacademia.com/personalidad y os animéis a hacer el test de personalidad que ahí os dejo. Al terminarlo se os dan consejos derivados del Corán y la Sunna. Espero que sea una buena herramienta para la introspección y que lo compartáis con otras personas a las que pueda interesar. En el episodio de hoy vamos a hablar del budismo. Y voy a empezar hablando un poco de el origen del budismo, sus principios fundamentales, qué puntos en común tiene con el Islam y qué puntos en desacuerdo tiene con el Islam, y si podría darse el caso de que Buda fue un profeta. Muy bien, en primer lugar, la historia de cómo nació el budismo, la historia del fundador, que es Siddhartha Gautama, no es algo que se sepa con un 100% de seguridad, ¿no? Pero es la historia que se ha transmitido y, por tanto, lo que os voy a explicar ahora no se sabe a ciencia cierta, ¿vale? Pero según cuenta la historia, aproximadamente el siglo VI a.C., Siddhartha Gautama nació en Nepal. Es un joven que nació en una familia noble hindú y tenía una vida cómoda, básicamente. Se dice que su padre lo mantenía encerrado en el palacio por la siguiente razón. Su madre tuvo un sueño en el cual básicamente se le decía que su hijo iba a ser un gran líder, ¿no? Mundanamente hablando, o un gran líder espiritual. Y claro, el padre, ante el miedo de que se convirtiera en un gran líder espiritual, lo quiso mantener en casa encerrado. Recordemos que es una familia noble, encerrado con todas las comodidades que él pudiera querer, básicamente, para asegurarse de que su hijo permanecía siendo una persona del dunya, ¿no? En fin, la cosa es que, cansado, digamos, de todos esos regalos que se le daban y formas de placer, incluyendo mujeres que se ponían a su disposición, decidió salir de su casa, por lo que algunas fuentes dicen tendría alrededor de 30 años, y viajar. Básicamente dejó su casa, realizó un viaje y en este viaje pudo ver la realidad de la vida. Básicamente salió de su palacio y vio la realidad. Y en este viaje se encontró, hay obviamente varias versiones de la historia, ¿no? Pero en este viaje él se encontró a un anciano, obviamente asumo que decrépito, ¿no? Vamos, que se veía en esa persona pues el dolor y todo lo que conlleva ser anciano. Luego se encontró a una persona enferma y finalmente se encontró un cadáver. Y de esta forma él conoció la realidad de la vida, ¿vale? Es decir, la vejez, la enfermedad y la muerte. Y lo que hizo es dejar su palacio, dejar esa vida e irse a buscar al hombre más sabio al que pudiera encontrar y preguntarle cómo es posible que la vida termine así. Obviamente hay varias versiones de esta historia, pero la cuestión es que él salió en búsqueda de respuestas. Y lo que él hizo es irse a meditar como un asceta, es decir, como un zahid, diríamos nosotros, alguien que abandona la vida mundana, ¿no? Y lo que hizo es sentarse debajo de un árbol a meditar y hacer largos ayunos. Básicamente su método de desarrollo espiritual fue meditar y ayunar. Y tras cerca de pasar un mes bajo ese árbol, digamos que le llegó la iluminación, ¿no? Y entendió el significado de la vida. Y aquí es cuando se convirtió en el Buda, ¿no? En el maestro. El resultado, digamos, de haber salido a buscar las respuestas acerca del sufrimiento y haber encontrado esta iluminación a través de la meditación fue lo que él enseñó como las 4 nobles verdades. La primera de ellas es que la vida es sufrimiento. La segunda de ellas es que la fuente del sufrimiento es el querer o el desear. Muchas veces se nos dice el deseo, ¿no? Pero lo que él quería decir es el hecho de que siempre quieres algo. Consigues una cosa y quieres otra, ¿vale? Eso, el querer siempre algo, una cosa detrás de otra. Así que la solución al sufrimiento sería desear tan solo lo que tienes. La tercera noble verdad sería la siguiente. Para poner fin al sufrimiento, tan solo tienes que librarte de querer o de desear, ¿no? Y alcanzar un punto en el que trasciendes ese deseo incesante, ¿vale? Que eso es lo que se llama el nirvana. De lo contrario,
el karma, hemos hablado del hinduismo anteriormente, es decir, la forma en la que te vuelve lo que tú mismo te ganas, te mantendrá atado para siempre a un ciclo de reencarnación, ¿vale? Y en el budismo se reconoce la reencarnación, pero con una diferencia, que es que no existe el sistema de castas. Y la cuarta noble verdad es que esto que se ha mencionado, es decir, trascender el sufrimiento a través de dejar de desear y querer lo que uno no tiene, es algo a lo que se lleva a través del camino óctuple, o sea, podríamos decirlo, ¿no? Es decir, un camino que consta de 8 cosas. La primera de ellas es entender correctamente. La segunda de ellas es pensar correctamente. La tercera, hablar correctamente. La cuarta, actuar correctamente. La quinta, ganarse la vida de manera correcta. La sexta, el esfuerzo correcto, que incluye el esfuerzo mental, ¿vale? Es decir, el control de tus pensamientos y eliminar los pensamientos negativos. El séptimo punto es la autoconsciencia, es decir, tener conciencia de uno mismo y de nuestro estado interior. Y el octavo punto es la concentración correcta, ¿vale? Que se logra a través de la meditación, ¿no? Controlar la mente, etc. La reencarnación, como hemos dicho, es afirmada, pero sin un sistema de castas, ¿vale? Es decir, puedes nacer en tu siguiente vida como una persona, o como un ángel, o como un animal, ¿vale? Y esto hizo que el budismo fuera muy atractivo para hindúes, ¿vale? Porque no existía el sistema de castas. E incluso puedes alcanzar el nirvana, el trascender, digamos, el ego, en cierto modo, incluso en esta vida. El budismo tiene, sin embargo, algunas peculiaridades que lo hacen distintos del hinduismo. Y la primera de ellas es que se rechaza el alma, ¿no? Básicamente el Atman del que estuvimos hablando en la sesión anterior. Y, en cierto modo, se rechaza el concepto de yo, ¿vale? Es decir, el nafs, el yo, la idea de que yo soy alguien, es una ilusión, ¿vale? No es real. Esto conlleva un problema, que si se acepta la reencarnación, o sea, ¿cómo es posible que si yo como persona independiente no existo, luego pueda reencarnarme, ¿no? Y la típica resolución de esto es que, bueno, como tenemos conciencia, esta conciencia es transferida, ¿no? Pero bueno, eso es un tema interno budista en el que yo no voy a entrar. Y hay cierta evolución, podríamos decir así, en el budismo. El budismo originalmente no era una religión en el sentido que nosotros... Y eso es algo que veremos en el budismo y el confucianismo y el taoísmo. No son religiones en el sentido que nos dicen quién nos ha creado, básicamente. O sea, no hay un dios al que nosotros respondemos. Es más bien un sistema o un programa para tú educarte, educar tu nafs, ¿no? Entonces el budismo buscaba tratar el tema del sufrimiento, no buscaba decirte cuál es la realidad. O sea, muchas veces cuando leemos las religiones esperamos algo de ellas. Y esto ocurre con el budismo. Tú esperas que te diga, vale, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué existimos? ¿Qué hacemos aquí? No se trata el tema tanto de nuestro origen y destino en ese sentido. O no se trata tanto el tema de quién nos ha creado y por qué estamos aquí, por qué hemos sido creados. Y generalmente este es un tema que se deja de lado porque se cree que no guarda relevancia con la cuestión del sufrimiento. O sea, el budismo viene a buscar soluciones al problema del sufrimiento, ¿vale? Porque la vida es sufrimiento. Ya está. Eso sí, con el paso del tiempo, la figura de Buda pasó a ser adorada junto o como encarnación de divinidad hindú. Es decir, en algunos sectores del hinduismo o algunas personas hindúes lo adoptaron, ¿no? Lo acogieron como divinidad y se le atribuyó la capacidad de hacer milagros, ¿no? A esta divinidad que es Buda. Ya hemos hablado de esa flexibilidad del hinduismo, ¿no? Y naturalmente las enseñanzas de Buda migraron también hacia Oriente, es decir, en China. A mí me llama la atención el hecho de que a muchos occidentales hoy en día les atrae el budismo porque, en cierto modo, es una forma de espiritualidad, de controlar la mente, sin vincularlo a Dios, básicamente, o sin vincularlo incluso a lo que nosotros solemos ver como una religión, ¿vale? Entonces, este va a ser un caso interesante, ¿no? Compararlo con el Islam. Fijaos, ¿qué cosas tendría en común el budismo con la religión primordial? La primera de ellas es, bueno, el concepto de que el querer, el deseo, provoca sufrimiento, ¿vale? Cuando tú deseas aquello que no tienes, inevitablemente vas a sufrir. Entonces, vinculado con esto y como punto en común, estaría el hecho de que puedes evitar el sufrimiento
librándote de esta necesidad constante, de este querer constante, de este deseo constante de adquirir más y más y más, ¿no? Takathur. Muy bien. Y otro punto muy interesante es el método, digamos, a través del cual te libras, digamos, de querer. Básicamente te libras de ese apego, ¿no? De ese, lo que nosotros llamaríamos hubbud dunya, el amor a lo inmediato, ¿vale? Desarrollas lo que nosotros llamaríamos el zuhud, el desapego, lo desarrollas a través de un camino que consta de 8 temáticas principales u 8 pilares, ¿no? Y estos 8 pilares, en esencia, coinciden con principios de desarrollo espiritual islámico, básicamente. Es decir, el entendimiento correcto, el pensar correctamente, el hablar correctamente, actuar correctamente, ganarse la vida de buenas maneras, el control y la eliminación de los pensamientos negativos, subhanallah, el tener conciencia de tu propio estado interior y, por supuesto, practicar cosas como la meditación para desarrollar esa concentración. O sea, prácticamente todos los ejercicios, desde una perspectiva externa, los miras desde fuera y son ejercicios islámicos, lo cual llama la atención. Sin embargo, ¿cuáles son los puntos de diferencia entre el budismo y el islam? En primer lugar, yo resaltaría el hecho de que no se nos dice nada acerca de nuestro origen y destino. O sea, sí que hay algo acerca del destino cuando se nos habla de la resurrección, de la reencarnación. Pero, vale, ¿quién ha hecho este sistema? ¿Y por qué? O sea, no hay un gran porqué en mayúscula. La vida es sufrimiento. ¿Cómo evitamos el sufrimiento? A través de estas prácticas. Vale, pero ¿para qué? ¿Para qué existo? ¿Para qué hay sufrimiento? Y si me intento librar del sufrimiento, ¿para qué? ¿Qué busco? ¿Vale? ¿Qué hay al final? ¿Qué hay más allá? ¿Cuál es el porqué? ¿Cuál es el origen? O sea, en mi opinión, como musulmán, por supuesto, el budismo, si lo quieres llamar religión, es una religión incompleta. No nos está diciendo... Hay una falta de guía clara acerca de nuestro origen, nuestro destino y nuestro propósito, lo cual tiene un impacto definitivamente sobre el sufrimiento, porque entonces sabemos cuál es la función del sufrimiento y cómo eliminarlo del nafs. ¿Y cuáles son las repercusiones o consecuencias de este sufrimiento en el ájira? O sea, es decir, en la vida posterior, ¿no? Esa es una gran diferencia. Y no me extraña que a tantos occidentales les llame el budismo, porque todo lo que es responsabilidad a Dios no nos gusta. Yo quiero saber lo que me ayuda a mí. ¿Cómo puedo librarme yo del sufrimiento a través de la meditación, de estas prácticas? Al final es lo que me sirve a mí, lo que me ayuda a mí. Pero, ¿por qué existo? Y si yo debo algo a alguien, esa parte no nos gusta, en nosotros deber a alguien. Y la única experiencia al que recuerdo haber tenido hablando con alguien de religión budista, me decía, es que ¿por qué tengo yo? Es mucho más lógico el budismo, me decía, que yo tener que responder a alguien o adorar a alguien. Claro, en cierto modo, si alguien te ha creado, tienes unas responsabilidades, ¿no? Pero bueno, en fin, el segundo punto de gran discrepancia, diría yo, está en que el Islam llama a aceptar en parte el sufrimiento, no solo querer eliminarlo de esta manera tan a veces drástica. Y por eso vemos que mucha gente que emprende este camino con este tipo de espiritualidad tan, entre comillas, estricta, huye del mundo, ¿vale? Practica una forma de zuhud, de desapego, de ascetismo, que para nosotros puede llegar a ser extrema, ¿vale? El sufrimiento es parte de la vida y es parte de lo que nos hace crecer. La misión definitiva, por supuesto, es no dejar que el sufrimiento te hunda y eliminar parte del sufrimiento que es absurdo e innecesario, por supuesto, eliminando, por ejemplo, el apego y el querer. Pero hay parte del sufrimiento que es importante y te ayuda a desarrollarte como persona y cómo evolucionar. Entonces, en el Islam, parte del sufrimiento se abraza, ¿vale? Porque es parte del modo en el que Dios ha hecho las cosas. Podríamos decir que el Islam en ese aspecto es más realista acerca de aceptar el sufrimiento también, ¿vale? Te esfuerzas y le sacas las lecciones determinadas, pero no puedes borrarlo del todo. Y por supuesto vincularía con esto, de que la visión del Islam, esta es la tercera gran diferencia, que quizás es la segunda que tendría que haber mencionado. En el Islam la vida no es sufrimiento, ¿vale? Lo que Dios nos dice en el Corán es que se altera lo bueno y lo malo, como fitna, como formas de
ponernos a prueba y darnos la capacidad de tomar elecciones morales. Las dos cosas, lo bueno y lo malo. No es solo sufrimiento. La vida esencialmente no es sufrimiento. Y el cuarto punto que yo diría que hay una importante distinción entre el Islam y el budismo es la negación del nafs, ¿vale? Es decir, el negar que existe el yo. De nuevo, el Islam tendría una postura moderada, ¿vale? Digamos que tú tienes un nafs, un ego y unos deseos. No tienes que someterte a él ni seguir sus dictados, ¿vale? Pero es cierto que tú eres una persona aparte, tú no eres tu vecino, ni tu madre, ni tu hijo. O sea, no es mentira que tú eres tú, ¿vale? Y de hecho, si eres moralmente responsable de lo que haces es precisamente porque tú eres un agente independiente, ¿vale? Entonces es cierto que hay una parte nuestra que está conectada con lo trascendente, ¿vale? El ruh. Pero mi nafs, o sea, mi yo, mi persona, mi mente, es real, ¿vale? En cierto modo lo veo como una doctrina extrema para huir del sufrimiento. Y veo que varias cosas, varias posturas que adopta el budismo son un poco extremas en lo que se refiere a negar el yo, la vida es solo sufrimiento. Sí, pero no tanto, ¿no? Vamos a decirlo así, como he intentado explicar. Muy bien, ¿podría Buda haber sido un profeta de Dios? Y la respuesta a esto es, si lo que se le atribuye verdaderamente es lo que él enseñó, diremos que no. No habrá sido, aunque no habrá sido un profeta de Dios, aunque habrá sido una persona de gran introspección y un gran maestro espiritual, no ha sido inspirado por Dios, porque en algunas cosas hay desaciertos importantes. Dicho esto, como digo siempre, si nos dieran todo lo que se atribuye a Jesús hoy en día y nos dijeran esta persona fue un profeta, responderíamos automáticamente no, no fue un profeta, ¿vale? Basándonos en lo que se nos está diciendo que él enseñó. Pero sabemos que esto no necesariamente cuadra con lo que él enseñó, ¿vale? En el caso del Corán, el Corán ya nos señala y nos dice esto, Trinidad, fue innovado. Esto, el Hijo de Dios, fue innovado. Y la historia, por supuesto, ha acabado corroborando al Corán. Pero si no tuviéramos el testimonio del Corán, no lo podríamos saber a ciencia cierta. Y con Buda nos pasa un poco eso, ¿vale? El Corán no nos señala si parte de lo que se le atribuye es lo que enseñó o no lo es. No lo sabemos. Entonces, si nos tuviéramos que basar en lo que se le atribuye, no fue un profeta. Pero nunca debemos descartar que parte de lo que se le atribuye no es lo que enseñó. Por tanto, eso queda ya en el ilmul ghaib, el conocimiento al que no podemos acceder. Barakallahu fikum, espero que hayáis encontrado algo de provecho a esta sesión. Y os recomiendo de nuevo que vayáis a www.adamacademia.com/personalidad y hagáis el test de personalidad con consejos derivados del Corán y la Sunna. Quizás sea una buena herramienta para la introspección. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga.